Javier Alvarado, hola, buenas tardes, buenos días para Panamá. Sí, Buenos días hasta Portugal. aquí buenas tardes en Portugal. Muchas gracias por aceptar hablar con nosotros de Casa de América Latina sobre este Día Mundial de la Poesía que se celebra hoy. Antes de empezar nuestra conversación, ¿podría leer una breve biografía suya? ¿Puede ser? ¿Todo bien? Bueno, puedo contar algunas cosas. Sí, nací el 28 de agosto en Veraguas, en Panamá. Soy licenciado en Lengua y Literatura Española. Tengo aproximadamente 18 libros de poesía, 3 antologías, una recientemente publicada en Estados Unidos, edición bilingüe en inglés. Y Muchísimos, bueno, a mi haber, sí, muchísimos premios de poesía, sí. sí, tengo, bueno, el Premio Nacional de Poesía Joven de Panamá en 4 ocasiones, el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró, Premio Internacional de Poesía Rubén Darío de Nicaragua, Nicolás Guillén, Medardo Ángel Silva en Ecuador y una mención en Casa de las Américas de Cuba. Y bueno, recientemente el año pasado tuve un premio eh, de traducción al inglés junto a una poeta colombiana traducidos por Russell Carrick, la poeta colombiana Lucía Estradillo, y el premio se llamaba The Gabo Prize in Literature and Translations. Ujú. Así que fue algo muy hermoso, ¿no? Y juzgado por Illa Kaminsky de Estados Unidos. Javier, perdona porque mi español no es así muy bueno, entonces lo que estaba diciendo es, se podría yo a presentarte antes de empezarmos la conversación, pero has hecho muy bien, tú mismo te has presentado. Entonces, es un poeta muy joven, pero muy reconocido, no solamente en Panamá, como en muchísimos países, con traducciones y premios y distinciones que distinguen tu trabajo. Yo he leído en una entrevista que la poesía ha empezado con el dolor de la muerte de tu abuela. ¿Es así que se dice? Quería Sí, hablar de eso. Parece que hay una relación entre la producción de poesía y el dolor. exactamente, sí, el dolor. Hay un poeta español, José Hierro, que dice que llega a la alegría tras el dolor. Y el dolor, sí, es, digamos, muchas veces la base de la literatura, de la poesía. Y justamente en mi pueblo, usted me hace esta pregunta, yo aquí pasé en este pueblo mi infancia, los periodos más felices de mi vida han estado relacionados con este pueblo, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí veía una relación muy especial con esta abuela, que era mi abuela de crianza, y con ella, digamos, había todo un tesoro de tradición oral, de la poesía de las cosas sencillas. Entonces era una mujer muy sabia. Entonces esta relación tan bella, tan hermosa, digamos, era muy especial. Entonces cuando ocurre la muerte de ella, claro, uno tiene como una orfandad, no solamente una orfandad física, sino una orfandad espiritual, sentimental. Y bueno, esto digamos fue lo que desembocó de alguna manera que empezar a escribir poesía. Ujú. Hablabas de una tradición oral. Eso quiere decir que tu abuela, digamos, te contaba historias o decía poemas orales decorados. ¿Cómo era? Que has tenido una relación, una primera relación con las letras orales con tu abuela, ¿es así? Sí, exactamente. O sea, imagínense que, por ejemplo, mi abuela me contaba leyendas. O sea, por ejemplo, acá hay una serie de personajes que están ligados, digamos, eh, eh, ligados con el miedo. ¿El miedo en qué sentido? Era un miedo moral. O sea, de repente, si salías de noche, te iba a salir una aparición que te iba a asustar por tu desobedecer. O te iba a salir los duendes, la silampa, que es una figura fantasmal, blanca, el padre sin cabeza, te hablaba de eso, ¿no? Y también de otros cuentos también. Ella me contaba también de su padre libanés, que vino del Líbano en una travesía, y me contaba de la hermana que cantaba. Y digamos que, bueno, había toda una serie de, un cúmulo, pues, de conocimientos y de tradiciones y leyendas, que esto es propio del folclore, no solamente panameño, sino latinoamericano, que he visto que hay, digamos, un descenso en eso. Ujú. Ahora los niños
crecen es con la tecnología y los celulares y esas tradiciones de contar esas leyendas, ya eso se ha perdido. Hasta en los juegos, antes habían juegos de ronda. Ahora es juego que nos reuníamos en grupo, varios, a jugar la lata, el escondido, ya eso casi no se ve. Ujú. Has dicho que tienes muchísimos libros de poesía, de poemarios publicados, pero si has empezado con el dolor de la muerte de tu abuela, esos primeros poemas, esas primeras experiencias poéticas han sido con el tema de la ausencia, de la pérdida, no sé cómo se dice en español, la pérdida, no sé, La pérdida. a la pérdida de la muerte, ¿cómo ha sido cómo han sido los primeros pasos de la poesía? Bueno, mira, ha sido un proceso, digamos, bueno, difícil en su momento de asimilar este duelo, de asimilar esta pérdida, y luego la poesía va llegando. Ahora, yo también soy, digamos, creyente del hecho de que antes de escribir hay que leer mucho. Yo me preocupé a los 15 años, 16, 17, 18, y todavía lo sigo haciendo, de conocer la tradición. Por ejemplo, yo en aquel momento, más que escribir, tenía la necesidad de conocer a otros creadores. Entonces yo me dediqué en ese momento, en la escuela secundaria, a contactar vía telefónica a autores, a novelistas, cuentistas, poetas, ensayistas, dramaturgos. Y así fui, digamos, conociendo estas vivencias, estos testimonios de escritura, de vida, leyendo las obras de ellos. Y ya después empecé a leer literatura de otros países. Tuve la gran suerte que dos poetas, especialmente Moravia Ochoa, ella había sido agregada cultural en Cuba y había mucha literatura cubana en su casa y ella me abrió la puerta de su biblioteca. César John Núñez, que era también un gran poeta nuestro, tenía una biblioteca formidable. Él también me empezó a regalar literatura de otros países. Entonces, me preocupé mucho por conocer la literatura nuestra y también la literatura de otros países. Entonces, ya digamos que se fue dando pues toda eh, este sustrato cultural, poético, literario, para escribir mi propia poesía. Entonces, tras eso, hubo entonces en mi primer libro que se llamó Tiempos de Vida y Muerte, dedicado pues a la muerte de mi abuela. Ujú. Has dicho que cuando estaba en secundaria, escuela secundaria, has empezado con esa voluntad de comenzar a leer otros autores, no solamente de Panamá, pero de otros países también. ¿Has contactado telefónicamente con los autores? Eso es una actitud muy, ¿cómo decir? Muy original, pero porque las personas pueden gustar de leer los autores, pero tomar la iniciativa de llamarles es algo muy, ¿cómo decir? Asertivo. No sé si la palabra existe en español. Existe, Sí, sí. Ah, mira, en aquel tiempo, digamos, era osado porque no había la tecnología que tenemos ahora. Ahora tú puedes en el Facebook poner el nombre y aparece la persona. En aquel tiempo había uno que valerse del directorio telefónico. Yo me ponía en el directorio telefónico a buscar y a veces tuve experiencias cómicas. Una vez llamé a un novelista, me contestó la hija y ya el novelista había fallecido hace unos años. Entonces esto me pasaba en esas situaciones y bueno, y algunos sí los localizaba o también me daban los teléfonos de otros y así digamos fue haciendo esta red y los llamaba y yo le decía, mire, quiero leerlo, quiero conocerlo y me preguntaban que quién era y le decía que era un estudiante de la escuela secundaria y no encontré nunca una puerta cerrada, sino que encontré ayuda, encontré solidaridad en ese momento de darme pues libros, de orientarme de alguna manera. Y es una experiencia que, bueno, siempre atesoro, ¿no? Porque tuve, por ejemplo, la experiencia de conocer a los poetas de la vanguardia panameña que estaban ya yo tenía 15 años, ellos tenían 80 y pico de años, casi 90, y ya no están con nosotros y puedo decir, bueno, con propiedad que fui de los poetas de mi generación, el último que conocí a estos poetas de la vanguardia, personalmente. es muy interesante esa actitud, digamos así, de gustar de alguien o de su trabajo y tomar la iniciativa de llamar y decir, mira, quiero hablar con usted, quiero conocer mejor tu trabajo, es muy interesante. Ahora, si esos poetas que eran, cuando tú eras joven, poetas importantes de esa altura,
te recibieran también. ¿Cómo haces tú ahora cuando te procuran para pedir ayuda y pedir indicaciones y pedir consejos para empezar a escribir? Imagino Bueno, que, mira que imagino que tengas muchos contactos por correo, porque es un poeta muy conocido y traducido y todo eso, ¿no? Bueno, sí, digamos que bueno, puedo decirte que gracias a Dios pues el trabajo ha sido reconocido y sí eventualmente me invitan, me llaman, me escriben para pedirme consejo y yo recuerdo cuando estuve en esa posición de pedir consejos, de pedir ayuda y claro que al que he podido le he dado la mano, le puedo dar humildemente mi opinión y claro que recuerdo ese momento donde yo estuve en esa parte con esa avidez, con esa sed que todavía digo, todavía si encuentro un poeta que me interesa, un poeta que me impacta, que me transmite algo, yo hago también todo lo posible ahora con las comunicaciones de contactarme con ese poeta y hasta me ha pasado en otros países, a veces me han hablado de poetas y yo hago todo lo posible por conocerlo y me han llevado a conocer al poeta, a la escritora, así que eso no ha terminado, o sea, todavía tengo, digamos, esa necesidad de cuando un creador me impacta mucho de conocerlo, de contactarme con él, Permanece. con ella. Permanece esa necesidad. Ha leído también, Javier, para quien en Portugal no conozco su trabajo, tu poesía, tus poemarios, yo he leído en una entrevista que le preguntaran de qué trata su poesía y usted ha respondido algo como el amor, déjame encontrar aquí, el amor, la familia, pero también, no, vida, muerte, amor, historia y social. Entonces quería, porque vida, muerte, amor son los temas universales de toda la literatura y toda la poesía, pero hay aquí este pormenor, este detalle del el social. Podemos entonces decir para las personas que van a ver nuestra conversación y que no conozcan tu trabajo, que hay una preocupación también social en la poesía que escribes. Exactamente, sí, Panamá es un país que ha tenido una historia muy accidentada, una historia convulsa, como todos los países también que tienen esas historias, ¿no? Creo que compartimos a veces esas subidas y esas bajadas políticas, sociales. Y esto, aquí en Panamá, por ejemplo, contamos con la generación del 58, que fue una generación que se elevó como protesta contra el imperialismo y también contra el tema de la soberanía, del territorio nacional, la zona del canal, todo esto. Y digamos que tiempo después, ya nuestra generación no había conocido de primera mano esos conflictos, nada más de referencias históricas o bibliográficas. Y recuerdo que uno de ellos una vez nos dijo que nuestra generación no tenía un compromiso social. Pero bueno, eso digamos en un momento fue una polémica, en un momento fue una conversación, pero después leyendo pues también otros poetas, yo me puse también a interrogarme de que el poeta tiene que tener también un compromiso social, un compromiso con su colectividad, con su pueblo. Y claro, yo he sido testigo, también otros poetas de mi generación, de situaciones que han afectado nuestra colectividad, nuestro pueblo. Entonces también decidí escribir poesía con temas sociales. Por ejemplo, mi libro Epopeya de las Comarcas. Epopeya de las Comarcas es un libro que retrata esa problemática que de los pueblos originarios cuando se enfrentan con los proyectos de las hidroeléctricas, con los proyectos de las minerías, y hay muertes, hay enfrentamientos, hay desesperación, inclusive hasta se pierden territorios, se pierden historias ancestrales, y todo ese impacto yo bueno, lo he llevado a la poesía, no solamente con ese tema, sino con otros temas donde está involucrado la historia y lo social. Y bueno, digamos que igual también que el tema místico, el tema de Dios, también lo he tratado, así que son temas que en algún momento llegan a uno y uno esto se siente, digamos, con esa necesidad de llevar a la poesía estos temas. Ujú. ¿Cuál es que tienes de esa poesía más social? No sé si podemos usar la palabra interventiva, que pretende intervenir en lo que está pasando en el cotidiano, pero ¿tienes algún feedback de esa poesía más social sobre temas más actuales y sociales? ¿Hay algún feedback?
Sí, claro que sí. Por ejemplo, para mí una experiencia muy impactante fue el hecho de, bueno, yo ganar con Epopeya de las Comarcas precisamente el Premio Panamericano de Poesía de San Salvador. Entonces, cuando se enteraron pues del tema, que era un tema sobre los indígenas, recuerdo que la persona que me recibió en El Salvador, eh, que me atendió, me llevó al pueblo de Izalco. Mm, El pueblo de Izalco, Eridoradea fue el que me llevó, y el pueblo de Izalco había tenido un suceso en el año 32 en El Salvador, donde hubo una matanza de indígenas por ellos reivindicar sus derechos, se les explotaba, se les pagaba con tortilla y con frijoles, y todo, hubo una matanza de indígenas. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Hubo un genocidio, todo el que tenía, digamos, facciones indígenas, lo mataban, las vestimentas tuvieron que ocultarlas, sus hábitos, la lengua se perdía, ahora están tratando de rescatar la lengua, y entonces cuando me llevaron al pueblo de Izalco y yo leí mis poemas con la problemática de las minerías, de la hidroeléctrica y también los enfrentamientos, los indígenas de Izalco lloraron, se sintieron identificados. Entonces, como un pueblo indígena con una problemática también se ve reflejada en otro. Y eso para mí fue algo tan impactante de verlos llorar que yo también lloré. Y fue, digamos, hay eso, pues ese compromiso, o más bien también esa necesidad de ser la voz de estas circunstancias tan terribles, ¿no? Que nos afectan. ujú. Am, por hablar en circunstancias terribles, yo he hecho ahora una asociación mental, porque estamos viviendo una pandemia mundial que está afectando a todos los países con la misma manera. Estamos confinados aquí en Portugal. No sabemos cuándo, el segundo confinamiento, no sabemos cuándo vamos a desconfinar. Hay muchas personas que están reflexionando en su trabajo lo que se está pasando. Hay personas que dicen que solamente vamos a poder analizar lo que el mundo todo está pasando con el distanciamiento que el tiempo nos va a traer. Pero hay personas que están allá ya escribiendo y tratando de analizar lo que está aconteciendo en el mundo. En tu caso, ¿cómo está haciendo? ¿Ya has escrito poemas, poemarios sobre lo que estamos pasando, esta crisis gigante que empezó por ser una crisis sanitaria, pero que va a ser en todo el mundo, crisis económica, crisis social, todo eso? Sí, mira, te cuento que para mí es un impacto. Justamente el 17 de marzo acá fue cuando se activó eh, la alarma, pues, de que había que cerrar, había que hacer todas las cuarentenas y todo. Y fue algo muy caótico para mí, para mi familia y para mi madre, porque mi madre es una mujer diabética hipertensa. Entonces, imagínate tú que cuando te enteras de todo esto, estaba en Panamá, tomamos la decisión de venirnos al campo, a nuestro pueblo, porque acá, claro, acá uno puede caminar más libremente, en Panamá uno está un poco más encerrado, ¿no? Acá hay otra libertad, el campo tiene esa magia. Entonces tomamos esa decisión de dejar todo atrás y venirnos acá en una carrera apresurada antes de que subieran el cerco sanitario. Ujú. Entonces te cuento que en un principio de tanto susto, de tanto nerviosismo, yo estuve como 2 o 3 meses de bloqueo. No podía ni leer ni escribir. O sea, era un miedo terrible y claro, el miedo no ha pasado, pero sí uno está más tranquilo de alguna manera. Entonces, después de 3 meses ya empecé nuevamente a leer, a tomar el ritmo de lectura, de escritura, y claro que sí he tratado el tema en algunos poemas y he hablado sobre eso y claro que uno se interroga muchas cosas, solamente digamos la pandemia sanitaria, sino también en el ámbito espiritual, en el ámbito político, en el ámbito social, eh, a ver cómo salimos de esta situación. Yo creo que es un reto allá a nivel mundial de cómo vamos a enfrentar lo que está pasando y lo que viene, y ojalá que sea una transición no tan abrupta. Esperamos que no sea así, pero sí hay muchos cuestionamientos de todo esto que está pasando.
muchísimas dudas también. Javier, como decía poco, para las personas que van a ver, escuchar nuestra conversación y que no conozcan tu poesía, tenemos aquí unas traducciones del poeta portugués Nuno Judis, que ha traducido algunos de tus poemas. Lo que te propongo ahora es que hagamos unas lecturas. No sé qué poemas prefiere leer. Tenemos aquí algunos. Hay me parece muy interesante porque es un poema tuyo que habla de Herbert Welder, que es un poeta portugués muy conocido y reconocido y muy importante. Pero no sé, ¿tienes alguna sugestión para empezarmos las lecturas de tu trabajo? Bueno, yo creo que podemos arrancar con el poema de Herberto Helder. Es un poeta que yo admiro y aprecio muchísimo, que casualmente, mira, aquí tengo sus traducciones al español, las he ido buscando y aquí las atesoro. Qué bueno. Entonces, vamos a empezar con la lectura en español, se puede ser, claro, y después yo leo en portugués. ¿Puede ser así? Sí, claro. Empieza tú, por favor. Herberto Helder. No sé cómo decirte que mi voz te busca. No sé cómo decirte que mi corazón te busca, que mis manos van hasta Cascae para tomar una paloma y liberarla en medio de los campos de centeno. Liberar un animal es plantar en la tierra otra agonía, la de la salvación. Pero aquí voy con mi cabeza de paz vitoreando a Marte, con esa cabeza de vaca entre el pecho y la espalda y la orquesta vegetal entre ruinas. Ahora que el pastor deja sus cabras para el holocausto y bebe de su bota un límpido de leche y se entrega a la patria del bufido, cuando entra en escena ese viejo actor a escena y el director le pide que resiste el mismo parlamento shakespeariano, el de la muerte sola. Yo no sé cómo decirte sin que me lo diga la cigarra, que he venido hasta Cascaes para tocar tu corazón limpio como la madera. Oídme la madera, esa oscura mancha del huevo incrustado en el tronco, con una ternura ocre, oscura, como el vuelo de un cuervo a punto de ser elegida sin que el sol lo señalase. Yo no sé cómo decirte lo que dice la cigarra emprendiendo el camino hasta Cascaes, paisaje antiguo que se va, que nunca vuelve, mar entrando en un solsticio, en un protocolar de hierba. El sol es otra cosa que se desvanece como los cantos de un niño que ve amamantar a su madre, a otro crío y no lo comprende, donde la metamorfosis en hombre es otro proceso fugaz, quizás más lento. Cada cosa vuelve a su mineral, a su gota primigenia con su estirpe, el búho espacial que nos habita cuando somos deudos, cuando el mar estalla en nuestra nuca y un alga se va encadenando en nuestra boca, es decir, labios, laringe, glotis, faringe, lengua, una estrella vomitada, la esvástica que se instala en la garganta y no da suspensión, ni tregua, ni licencia. Yo no sé cómo decirte que te has muerto, no sé cómo decirte ya que tus amigos no vendrán a dejarte provisiones, ni te dejarán cartas y recados debajo de la puerta, porque la depresión ya no ejerce su dominio, su lanzadera que planifica el deterioro, ese vaído del espejo que nos seduce a diario, la supernova que regirá las mareas cuando la casa tiembla ya por los caminos de Lisboa y el sombrero de Fernando y sus heterónimos salgan a encontrarte, te tocarán el hombro y te cuestionarán por qué esa alergia y esa negativa ante los premios, pero reirás y será toda tuya la otra vendimia que han recolectado los hombres en tiempos de pureza. Yo no sé cómo decirte que hay una mujer que te espera como un poema continuo, como una alabanza corpórea de la mujer al hombre, del hombre a la mujer. Esa mujer con sus labios bendecidos por el centeno, con sus senos traspasados por gaviotas, por sus ojos llenos de barcos. Llegamos tarde desde Centroamérica a ese país demorado y remoto, hasta ese anciano poeta ahora ya inexistente. Yo no sé cómo decirte, Berto, que me he vuelto a tu voz y a tu música para oírte como una flauta llena de guijarros piedras,
esas que edifican paredes y se hacen mujeres y moradas al unísono. Respiramos las luces filiales, déjala la muerte, no venimos a vivir, llegamos para inquietar con la belleza. Y bueno, agradezco las traducciones que ha hecho el gran poeta Nuno Judice de Portugal para este evento. Nosotros que agradecemos, Javier. Entonces, voy a intentar a ler el poema en portugués. Alberto Helder, não sei como dizer-te que a minha voz te procura, é epígrafe. Não sei como dizer-te que o meu coração te procura, que minhas mãos vão até Cascais para apanhar uma pomba e libertá-la no meio dos campos de centeio. Libertar um animal é plantar na terra outra agonia, a da salvação. Mas aqui vou, com minha cabeça de paz, vitoriando Marte, com essa cabeça de vaca entre o peito e as costas e a orquestra vegetal entre ruínas, agora que o pastor deixa as suas cabras para o holocausto e bebe da sua bota um límpido leite e se entrega à pátria do bafejo quando entra em cena esse velho ator, a cena. E o diretor lhe pede que recite o mesmo parlamento shakespeariano, o da morte só. Eu não sei como dizer-te sem que me diga a cigarra que vim até Cascais para tocar o teu coração, limpo como madeira. Ouvi a madeira, essa obscura mancha do ovo incrustado no tronco com uma ternura ocre, obscura como o voo de um corvo a ponto de ser elegia sem que o sol o assinalasse. Eu não sei como dizer-te o que diz a cigarra, empreendendo o caminho para Cascais, paisagem antiga que se vai, que nunca volta, mar entrando num solstício, num protocolar de erva. O sol é outra coisa que se desvanece como os cantos de uma criança que vê amamentar a mãe, a outro filho e não o compreende. De onde a metamorfose em homem é outro processo fugaz, talvez mais lento. Cada coisa volta ao seu mineral, à sua gota primigénia com sua estirpe. O bulbo espacial que nos habita quando somos deudos, quando o mar rebenta na nossa nuca e uma alga se vai encadeando na nossa boca, quer dizer lábios, glote, laringe, faringe, língua, uma estrela vomitada, a suástica que se instala na garganta e não dá suspensão, nem trégua, nem licença. Eu não sei como dizer-te que morreste. Não sei como dizer-te que já teus amigos não virão deixar-te provisões, nem te deixarão cartas e recados debaixo da porta, porque a depressão já não exerce o seu domínio. A carregadora que planifica a deterioração. Esse desmaio do espelho que nos seduz diariamente, a supernova que governará as marés quando a casa treme, além pelos caminhos de Lisboa, e o chapéu de chuva de Fernando e seus heterónimos saem para te encontrar. Bater-te-ão no ombro e perguntar-te-ão porquê essa alegria e essa negativa perante os prémios. Mas rir-te-ás, e será toda tua a outra vindima que colheram os homens em tempos de pureza. Não sei como dizer-te que há uma mulher que te espera como um poema contínuo, como um louvor corpóreo da mulher ao homem, do homem à mulher. Essa mulher com seus lábios benzidos pelo centeio, com os seus seios trespassados por gaivotas, pelos seus olhos cheios de barcos. Chegamos tarde a partir da América Central a esse país demorado e remoto, até esse antigo poeta, agora já inexistente. Não sei como dizer-te, Herberto. Voltei à tua voz e à tua música para ouvir-te como uma flauta cheia de seixos, pedras, essas que edificam paredes e se fazem mulheres e moradas em uníssono. Respiramos as luzes filiais. Deixa a tua morte. Não viemos para viver. Chegamos para inquietar com a beleza. Obrigada, Javier. Gracias, muchas gracias. Me parece una buenísima, ¿cómo decir? Una buenísima junción de un poeta panameño a un poeta portugués muy importante de la literatura portuguesa. Muchas gracias por este homenaje, claro, a la traducción de Nuno Judice. Para terminar nuestra conversación, quería solamente pedirte que hagas con nosotros una reflexión sobre la importancia de la poesía en estos momentos difíciles como este que estamos viviendo ahora de la pandemia. ¿Crees que la poesía puede ser importante como que
algo importante para nosotros nos refugiarnos o encontrarnos algo importante para olvidar por momentos que sea lo que está pasando en el mundo? Bueno, yo creo que claro, hay que tener el corazón y el pensamiento en esta situación, reflexionar para ser mejores personas en nuestra humanidad, también que se intensifique, digamos, la solidaridad con otras personas. Yo creo que eso es importante también, no desapegarnos también de lo que está pasando, de lo que ocurre y también con nuestros semejantes. Y yo creo que, bueno, también si para la tranquilidad espiritual, para la tranquilidad mental, también el arte, la literatura, los libros que nos ayuden pues para, digamos, sobrellevar esta situación y ver cómo podemos salir de esto en conjunto, ¿no? Mundialmente. Muchas gracias, Javier. Feliz Día Mundial de la Poesía. Feliz Día Mundial de la Poesía.